queridos compañeros, estudiantes, amigos. De verdad es un honor estar en esta tierra de Puno, en la República del Perú, en esta universidad, a invitación de su autoridad para exponer en esta oportunidad investigaciones que venimos realizando hace más de 10 años atrás en Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia. De verdad es un honor estar acá con ustedes, no en la lógica de dar una disertación de un académico o de un investigador, sino quiero que sea un diálogo entre ustedes y yo sobre este tema del pluralismo jurídico, de los derechos de la madre tierra, de las cosas que se han ido avanzando y retrocediendo en el Estado Plurinacional de Bolivia, como ahora se denomina. Entonces, creo que tengo 40 minutitos para poder tocar varios temas referente al derecho, al pluralismo jurídico, a los derechos emergentes que tiene Bolivia y poder compartir con ustedes que también están caminando ese camino, ese sendero que es el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos emergentes de última generación. Bueno, el título que le hemos puesto a esta exposición es Pluralismo Jurídico y Derechos de la Madre Tierra, un estudio de Bolivia desde la filosofía del derecho en perspectiva intercultural. Un poquito largo el título. ¿Por qué? Porque vamos a tocar, el doctor Boris Espesúa me mencionaba en la invitación que hable derechos de la madre tierra. Para mí, derechos de la madre tierra y pluralismo jurídico vienen enlazados, son juntos. Y eso vamos a ir viendo en el desarrollo de esta exposición, porque no podemos solamente hablar de derechos de la madre tierra, sino hablamos de pluralismo jurídico. ¿Ya? Entonces, por eso le hemos puesto ese título, desde la filosofía del derecho. ¿Por qué? Bueno, la especialidad que tengo soy filósofo del derecho, he estudiado Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés, pero después he realizado cursos de posgrado en filosofía del derecho en Alemania, en otros países. Por eso le hemos dado ese otro título también, y en perspectiva intercultural, porque al final de la exposición, bueno, vamos a un poquito mostrarles y plantearles una propuesta que venimos trabajando igual hace más de 7 años, con estudiantes, con docentes, con comunidades, que es lo más importante de Bolivia, con comunidades de la República de Bolivia, que están trabajando el tema del pluralismo jurídico, y en Bolivia le denominamos la jurisdicción indígena originario campesina, que están establecidas en la Constitución Política del Estado. A partir del 2009 se abre esa posibilidad de reconocimiento como derecho de los pueblos indígenas a la aplicación de sus propias formas de administración de justicia. Entonces, vamos a empezar a hablarles entonces de esto que es pluralismo jurídico y derechos de la madre tierra. Para esto, ya entrando al campo académico, no nos podemos despegar de esto que nos han enseñado como metodología de investigación que se ha utilizado. Y es una corriente que surge hace más de 20 años, y quiero agradecer al doctor Espesúa, que también con sus textos que hemos podido compartir me ha dado luces en este campo. Es toda una corriente que viene investigando la interdisciplinariedad. ¿Qué es este concepto tan complejo y a veces hasta difícil de pronunciarlo? Nos decían hace 20 años atrás que las disciplinas estaban divididas, que el estudio de la ciencia debía hacerse de acuerdo a cada disciplina. Los antropólogos tenían que dedicarse a la antropología, los abogados al estudio del derecho, los filósofos al estudio de la filosofía, los sociólogos en su campo. Eso ahora ha cambiado. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que si no hay una intercomunicación, una interconexión, una interdisciplinariedad, no podemos entender muchas realidades concretas. No podemos tener una lectura clara de la realidad que estamos investigando, que queremos interpretar y, como dice Carlos Marx, que queremos transformar. Entonces, para la investigación que hemos realizado, nos hemos basado en esa metodología, en el análisis interdisciplinar del derecho. Y hemos mencionado 4 fuentes o 4 campos de investigación. El primero, que es la antropología jurídica, porque si vamos a hablar de derechos de la madre tierra, de pluralismo jurídico,
de derechos de los pueblos indígenas, de justicia indígena. Esta mañana escuchaba hablar de justicia comunal. En Bolivia no mencionamos eso, un paréntesis quiero hacer ahí, de justicia. Y eso se ha debatido en varias cumbres, congresos como este en Bolivia, porque si bien reconoce la Constitución Política del Estado, no se habla de justicia. ¿Por qué? Porque justicia es un concepto occidental. ¿Ya? Entonces, si vamos a hablar de justicia comunal o justicia comunitaria, como se menciona en Bolivia, estaríamos hablando de dos categorías contradictorias. Igual, sí se ha introducido en la Constitución Política del Estado boliviano el tema de la democracia comunitaria, que es un concepto igual contradictorio, pero así contradictorios también somos muchas veces los bolivianos. Pero en el tema de justicia nosotros mencionamos como jurisdicción indígena originario campesina. Ese es el nombre que tiene en Bolivia el tema de la administración de su derecho propio. ¿Ya? Entonces, en el campo de la antropología. Luego tenemos otro campo que estamos utilizando, como es el análisis cultural del derecho. Hay toda una corriente del análisis cultural del derecho. Paul Kant, norteamericano, que ha contribuido en este aspecto, varios textos sobre ese tema. Luego tenemos el análisis sociológico del derecho. Yo quiero preguntarles, ¿aquí llevan sociología jurídica? Sí, ¿no? Hasta ahora se sigue llevando el tema de la sociología jurídica. Igual en Bolivia, en la Universidad Mayor de San Andrés, se lleva todavía sociología jurídica, pero la nueva corriente de investigación es el análisis sociológico del derecho, porque tiene otras metodologías, otras formas, otras herramientas de trabajo. Y por último, estamos utilizando la filosofía del derecho en perspectiva intercultural, que es un aporte que venimos realizando varios profesionales, varias personas que nos hemos dedicado a esta investigación, y recién hemos publicado este librito, que lo hemos traído exclusivamente para ustedes. Están distribuyendo en la entrada, que es un aporte, el resultado de 10 años de investigación en este campo de la filosofía del derecho desde una mirada intercultural. Ya no solamente mirar a la cultura hegemónica, a la cultura occidental en su administración de justicia, sino poner en igual jerarquía a la jurisdicción indígena originario campesina, con sus conocimientos, con sus saberes, con su epistemología, con su axiología y con su ontología, en el mismo nivel de la justicia ordinaria. Entonces, ese trabajo estamos planteando en este texto, y al final del texto estamos planteando una propuesta, que esta mañana igual hablaban del tema de coordinación entre estas dos justicias, entre la justicia indígena y la justicia ordinaria o la justicia occidental. Si hay coordinación o no hay coordinación, si están en igual jerarquía o no están en igual jerarquía. Todos esos temas los hemos analizado, y en el transcurso también de ahora de la exposición vamos a tocar si es que realmente hay igualdad, hay un diálogo entre iguales en el campo del derecho. Como hace rato les mencionaba, entonces ya tenemos la antropología jurídica, que estudia los sistemas normativos de determinada cultura. Esa es la ciencia que nos está ayudando como herramienta a esta investigación, a este proceso de investigación. Luego el análisis del derecho, y eso quiero agradecerle el aporte intelectual académico del doctor Espesúa, que en su texto de filosofía del derecho menciona el análisis cultural del derecho. De ahí recogemos también y lo revisamos a Paul Kant, que es uno de los padres de esta corriente. Luego el análisis sociológico, que nos interesa mucho porque nos da otra perspectiva de interpretación de una realidad concreta. Y por último, la filosofía del derecho. ¿Y por qué quiero pararme ahí? Porque aquí vamos a empezar a utilizar algunas herramientas de análisis. La filosofía del derecho es una ciencia, una disciplina interdisciplinar que estudia las ontologías jurídicas. ¿Qué entendemos por ontologías jurídicas? La ontología estudia el ser, la esencia de las cosas. Entonces, en ese campo estudiaríamos el ser
jurídico de todo sistema jurídico, de toda matriz civilizatoria y de los ordenamientos jurídicos. Dicho en otras palabras, la ontología jurídica nos va a servir para analizar una matriz civilizatoria, y ahí vamos a empezar a dividirnos. Hay dos matrices en Bolivia, eso se viene trabajando. Hay varios teóricos como don Simón Yampara, Javier Medina, y mañana creo que está un invitado también de Bolivia que ha trabajado estos temas, que define dos matrices civilizatorias: la matriz occidental, en el campo del derecho de raíz o de fuente greco-romana, y una matriz civilizatoria amerindia o indígena, originaria le podemos denominar, que tiene dos esencias, dos formas diferentes de desarrollar, de entender, de mirar el mundo, ¿no? Entonces tenemos esas dos matrices civilizatorias en su esencia, y la ontología jurídica nos va a servir para analizar esos puntos. Luego tenemos la axiología jurídica. Ya les he dado un adelanto, en Bolivia no hablamos de justicia comunitaria, eso ya se ha, creo, superado. Se habla de jurisdicción indígena, se habla de sistema jurídico, pero no de justicia, porque eso responde a la matriz civilizatoria occidental, el tema de justicia. Entonces la axiología jurídica nos va a servir para interpretar los valores, porque la axiología estudia los valores. Entonces, en el campo de los valores vamos a estudiar a la axiología jurídica, por una parte sí a la justicia de la matriz civilizatoria occidental, pero vamos a ver otros valores dentro de la matriz civilizatoria originaria, indígena o amerindia, como queramos denominar. Y por último vamos a revisar la epistemología o las epistemologías jurídicas que ambas matrices civilizatorias tienen. Tenemos toda una herencia colonial, nuestros pueblos latinoamericanos tienen toda una herencia colonial en este campo de la epistemología jurídica de raíz, nuevamente repito, greco-romana. Todo nuestro derecho tiene esa matriz, esa base. Todo lo que nosotros aplicamos como abogados tiene esa fuente. Entonces, esa es por una parte la epistemología. Pero nuestros pueblos indígenas originarios campesinos, nuestros pueblos ancestrales, también tienen epistemología, y en este caso tienen sus epistemologías jurídicas. Y vamos a analizar en qué aspectos se pueda identificar sus epistemologías jurídicas en los pueblos indígenas originarios campesinos, que lamentablemente en Bolivia le siguen denominando usos y costumbres. O sea, reducen al conocimiento, a la sabiduría ancestral solamente al concepto de uso y costumbre. O sea, si vamos a hablar de uso de costumbre, entonces no está considerado como sabiduría, como conocimiento. Entonces, en el texto y en nuestras investigaciones nos estamos planteando que sí, también es epistemología jurídica, y se puede demostrar de forma científica, de forma académica, que sí hay una forma de conocimiento en el campo del derecho que manejan nuestros pueblos indígenas, tal vez mucho más sabia que la cultura occidental. Entonces, en esos tres campos de la filosofía del derecho, en esta mirada intercultural, hemos analizado esas dos vertientes, esas dos matrices civilizatorias que hace a la realidad boliviana. Y se van a dar cuenta que en el desarrollo, ¿por qué vamos a hablar de derechos de la madre tierra? Está muy ligado a estos campos. Y para esto, primero tenemos que remitirnos a estos conceptos. ¿Qué tiene que ver la cultura con derecho? ¿Qué tiene que ver el amor con el derecho? ¿O la felicidad con el Estado? Muchos en Bolivia me decían que no tiene nada que ver el amor con el derecho. Los abogados no tenemos nada que estudiar y saber sobre el amor, y mucho más no tenemos que saber o mezclar Estado con felicidad. Y se ha demostrado igual que sí, queremos cambiar este sistema jurídico actual que está en crisis. Y eso hablábamos con el doctor Espeso esta mañana.
Se está confirmado que la crisis de este sistema de la administración de justicia no había sido solamente exclusividad de Bolivia. Aquí en Perú también hay fuertes rasgos de esa patología, de esa enfermedad de un sistema de administración de justicia que está mal. Un sistema de administración de justicia, en el caso boliviano, con una fuerte influencia o injerencia política partidaria, una administración de justicia con altos niveles de corrupción, con abuso de poder. Recientemente creo que hay algunas personas de Bolivia aquí también, se ha conocido de un caso que se le denomina el caso Alexandre, es de un niño que en teoría había sufrido una violación y durante 4 años han detenido a una persona. Recién hace unas semanas atrás se ha sabido por voz y palabra de la juez que ha metido a la cárcel a esa persona que por instrucciones del órgano ejecutivo han tenido que juzgar y sancionar a esa persona. Entonces, eso nos está develando que la administración de justicia, tanto en Bolivia y ahora me entero que en Perú también, está mal. Y eso no es un tema solamente de los políticos o de las personas que son transitorias en este sistema, sino es la misma estructura que no va a funcionar. Si no planteamos algo que se adecue a nuestra realidad, no va a cambiar. ¿Y qué es lo que estamos ahí? Al final vamos a plantear, se está planteando una alternativa en Bolivia para generar un propio sistema de administración de justicia adecuado a nuestra realidad. Porque hasta ahora hemos hecho calco y copia, como dice Mariátegui. Hemos hecho calco y copia de sistemas jurídicos, de sistemas filosóficos, de sistemas políticos, de sistemas económicos que no se adecúan a nuestra realidad. Entonces, desde esta mirada intercultural y desde los pueblos indígenas, desde el derecho de los pueblos indígenas, estamos planteando una propuesta. Más adelante la vamos a revisar. Entonces, les mencionaba, ¿qué tenía que ver con todo esto? El amor y el derecho tiene que ver totalmente. ¿Por qué? Porque los abogados que nos formamos en Bolivia, salimos abogados que saben la letra muerta, que enseñamos el imperativo de la ley, nos dicen, ¿no? Se respeta y no hay más fuera de la ley, a diferencia de la administración de justicia o de la jurisdicción indígena ordinaria o campesina, que sí tiene que ver el tema de sentimientos, sí tiene que ver el tema de la relación del individuo con la comunidad. Ahí tienen la palabra las mamás, los hermanos, los primos, los familiares en la resolución de un conflicto, cosa que no ocurre en la jurisdicción ordinaria o en el derecho occidental. Y eso por eso menciono a Hans Kelsen, que es el imperativo de la ley y todo lo que nos dice la norma se cumple, más allá no vemos. Entonces sí tiene que ver para nosotros el amor y el derecho, porque tenemos que volvernos a humanizar los abogados, mucho más en Bolivia. O sea, uno va a los juzgados, a las fiscalías y sale enfermo en Bolivia. ¿Por qué? Porque ahí desde la forma de vestirse de los abogados ya a uno lo enferma, parece que estuviese hablando con que están a punto de ir a algún velorio, o el lenguaje que utilizan es un lenguaje muy técnico que solamente entre abogados nos entendemos, no está acercada o ligada a la sociedad y a la comunidad. Entonces, por eso para nosotros es importante trabajar el tema del amor con el derecho. Muchos dicen, está hablando locuras. Estamos convencidos de que sería un mecanismo, una alternativa para generar un nuevo sistema de administración de justicia. ¿Y qué tiene que ver la felicidad con el Estado? Tiene mucho que ver el Estado con la felicidad, y eso no lo decimos nosotros o no lo digo yo. Hay un planteamiento en Bután que lo han presentado a las Naciones Unidas, que no solamente se mida el Producto Interno Bruto, sino también se mida el Producto Interno de Felicidad. Y eso está como propuesta. Bután tiene 5 pilares que está trabajando y más de 40 propuestas que ha presentado a las Naciones Unidas para que los países trabajen y se vuelva una política pública el tema de la felicidad.
y cómo somos felices, y eso también hay que analizar. Y hay en los pilares de nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, tenemos el famoso vivir bien, el suma camaña. He escuchado también aquí en Puno que también hay varios teóricos, varios planteamientos en esa línea, y tenemos que profundizar y tenemos que, más que debatir, generar políticas públicas desde el Estado que fomenten, que promuevan estas políticas de búsqueda de la felicidad. ¿Qué nos hace felices a nosotros? No solamente satisfacer las necesidades básicas de agua, alimentación, sino hay que profundizar más cómo somos felices plenamente los seres humanos, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es fundamental trabajar esos dos puntos en esa perspectiva, y en esa perspectiva también va el tema de los derechos de la madre tierra. ¿Y de dónde surge y por qué Bolivia ha planteado los derechos de la madre tierra? Que es uno de los primeros países que plantea al mundo una forma de legislación, una forma de Estado, donde no solamente habla de los derechos del individuo, del ser humano, sino de su entorno, habla de lo que les rodea, habla del respeto a los animales, a la tierra, al cosmos. En eso sí hay que ser conscientes que Bolivia tiene unos avances considerables en el respecto de reconocimiento de los derechos emergentes o los derechos de esta última generación, pero queda mucha tarea por hacer, queda mucho trabajo, porque muchas veces el Estado, la política contamina, y en vez de avanzar estamos retrocediendo. Entonces, vamos a hablar en ese campo cultura y derecho también de pluralismo jurídico, de interculturalidad e interlegalidad, conceptos que nos están poniendo últimamente, y de estos derechos emergentes. Es lo que les mencionaba, ¿qué tiene que ver el amor con la felicidad? ¿Qué tiene que ver el amor, la felicidad con el Estado y el derecho? Sumamente importante empezar a trabajar desde las universidades. Con varios tesistas en La Paz, en Bolivia, estamos trabajando en plantear como políticas públicas en sus tesis el cambio hasta de la currícula. Alguna de las estudiantes de la que soy tutor me decía, hay que desabogadizar el Estado, y yo creo que tiene toda la razón, que hay que desabogadizar el Estado. ¿Por qué? En Bolivia se enojan conmigo, dicen que quieren que se cierren las facultades de Derecho. No queremos que se cierre, pero sí que se vuelva algo técnico. ¿Por qué? 5 años de estudio en las facultades de Derecho para interpretar la norma. 5 años de Derecho que solamente nos abocamos a una disciplina. ¿Y qué es lo que se está planteando? Introducir a la currícula en una primera etapa en Bolivia otras disciplinas, como el análisis sociológico del derecho, antropología jurídica, filosofía del derecho en perspectiva intercultural, análisis cultural del derecho, filología, sería muy importante que lenguas propias del lugar, de los pueblos indígenas, que no se llevan. En la Facultad de Derecho de La Paz, pluralismo jurídico se lleva como un subtítulo de introducción al derecho. Seguimos con esa lógica monista, con esa lógica occidental. Entonces, claro, ahí está la raíz de por qué estamos formando malos profesionales y seguimos contribuyendo y alimentando a un sistema de administración de justicia que ya no funciona. Entonces, como primer planteamiento, es modificar toda esa currícula, toda esa forma de moldear profesionales que solamente, por una parte, se entienden entre los propios abogados, no es entendible el lenguaje que tienen y no se adecuan a una realidad concreta, ¿no? Entonces, ese es el primer planteamiento que tenemos. A ver, ¿dónde está? Nos hemos ido muy adelante.
¿eh? Os digo, la tecnología no. Ya para entrar a hablar del lleno de lo que es pluralismo jurídico. Ahí. Y esta es una bonita frase que nos han sacado Nuc Damaris y don Jorge Cruz. Tienen un texto elaborado sobre metodología de la cultura de paz. ¿Y qué nos dicen ellos? La resolución de los conflictos en el mundo andino, según la cosmovisión andino, todo tiene a vivir en equilibrio y armonía. Un instrumento para prevenir y manejar conflictos es el consenso en base a decisiones colectivas. Tomar decisiones colectivas significa involucrar a todas y todos. Eso nos lleva a vivir en comunidad para vivir bien. Hasta ahí solamente quiero mencionar, esa es la naturaleza, esa es la esencia de nuestros pueblos indígenas originarios campesinos para la resolución de conflictos. Porque en el fondo, ¿qué es lo que hacemos los abogados? Nuestro trabajo es la resolución de conflictos. Y en los pueblos indígenas originarios campesinos tienen también sus propios mecanismos, herramientas, procedimientos para la resolución de conflictos, pero ahí nos ponen la esencia, que es para vivir en equilibrio y armonía. Totalmente diferente a el concepto occidental de búsqueda de la justicia. ¿Qué concepto tenemos de justicia acá? Dar a quien lo que le corresponda, nos dicen algunos, ¿no? O la justicia como instrumento de la clase dominante, un poco más marxista. Pero podemos definir que también la justicia es un valor relativo dependiente del tiempo y del espacio, porque puede ser algo justo para mí como para otras personas no puede ser justo, pero en el mundo andino se maneja ese principio de mantener un equilibrio no solamente entre las personas, sino con el entorno que les rodea. Y eso es fundamental, y creo que eso buscamos también, y ahí podemos hacer una analogía, una relación con nuestra familia. En nuestra familia no queremos que haya conflictos, estar en armonía, en tranquilidad. Entonces nuestros pueblos indígenas también buscan eso. ¿Y por qué menciono esta parte en este capítulo de pluralismo jurídico? Porque nos da a entender que no solamente había sido la mirada occidental de búsqueda de la justicia entendida en sus parámetros y sus conceptos, sino que hay otras miradas, y unas miradas desde adentro, desde nosotros, en el tema de la administración judicial o del derecho. Entonces, esa diversidad, esa pluralidad de metodologías, esa pluralidad de ontologías en el campo del derecho ha realizado que el 2009, y eso no es gracias a un partido político o a un presidente, ha sido trabajo constante de los pueblos indígenas, de comunidades, para que el 2009 se reconozca en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia el pluralismo jurídico. En el artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Bolivia se reconoce el pluralismo jurídico. Con eso, ¿qué estamos abriendo en Bolivia? Que se respete la administración propia de los pueblos indígenas de su derecho. También le preguntaba al doctor Espesúa también, aquí cómo estamos en el tema de reconocimientos del Estado de estos temas. Creo que todavía no hay una normativa específica, sí tienen algunas leyes, pero no como en Bolivia, que sí tenemos un pasito, no sé si para bien o para mal, que reconoce este tema del pluralismo jurídico y de la jurisdicción indígena originario campesina. ¿Por qué? Y ahí quiero hacer un paréntesis también. Si bien Bolivia reconoce el pluralismo jurídico en su artículo 1, hay una ley, la ley de deslinde jurisdiccional, que limita, que mutila ese derecho que tienen los pueblos indígenas. La Constitución Política del Estado de Bolivia es una de las más avanzadas, sí, dentro del neoconstitucionalismo latinoamericano se puede considerar como una de las
constituciones más avanzadas en reconocimiento de derechos emergentes. Vienen a meter, entre comillas, una línea política, distorsionando totalmente lo que es la aplicación de derecho propio de los pueblos indígenas, y están en esa lógica, ¿no? Y por el otro lado se tiene una mutilación de parte del Estado de la aplicación real. Se le ha limitado varios aspectos que se aplicaban. Y había una pregunta de una compañera esta mañana, que si es saludable o no es saludable que el Estado moderno, porque el Estado moderno que tenemos tanto en Bolivia o Perú, tiene ¿cuántos? 200 años máximo, la creación de... no tiene más. Que este Estado moderno reconozca si es positivo o negativo. Y qué es lo que en varias reuniones hemos ido mencionando. Muchas veces era mejor que esté en la clandestinidad esta aplicación de justicia, que sea reconocida por el Estado. Porque una vez que es reconocida por este Estado moderno que tiene que reconocer, se la va mutilando, se la va deformando, se la va transformando y va perdiendo su esencia. Y eso se está viendo en Bolivia, perder esa esencia, y más que todo en comunidades límites con la parte urbana. En La Paz, por ejemplo, hay una comunidad de Pucarani, que está muy cerca de La Paz, 15 minutos de La Paz, donde están aplicando justicia indígena, pero bajo otros parámetros. Entonces, ¿por qué hay esa contradicción cuando se reconoce esta administración de justicia? Porque alguien me decía, creo que Javier Medina me mencionaba, un filósofo de Bolivia, porque la administración de justicia o la administración del sistema judicial es no Estado, porque tenemos un Estado moderno por una parte, y esto responde a otra lógica que no es Estado y que no va a funcionar bajo la lógica de Estado, justicia, ley, algo escrito. Entonces, yo creo que habría que debatir esos temas también. Aquí en Bolivia hemos empezado a debatir estos temas, que sí, si bien está reconocido en la Constitución con una ley, y no es solamente la ley de deslinde jurisdiccional, sino hay otra ley de conciliación y arbitraje, se denomina en Bolivia, donde se elimina la jurisdicción indígena del tema de conciliación, sabiendo que la conciliación es el elemento base para la aplicación de jurisdicción indígena. Entonces, eso un poquito son las partes negativas por las que está atravesando el pluralismo jurídico en Bolivia, desde el reconocimiento y la incorporación en la Constitución Política del Estado y en algunas normas. ¿Ya? ¿Por qué sufre esa mutilación, ese retroceso de la jurisdicción indígena, originaria y campesina? Porque si bien podemos hablar de interculturalidad, o en el caso del derecho de interlegalidad en términos de Boaventura Santos, porque no toda interculturalidad es buena. Existe una interculturalidad jurídica negativa, asimétrica, desigual, como se está viviendo en este momento en Bolivia, como también podemos trabajar por una interculturalidad simétrica, de un diálogo entre iguales. Y yo creo que a ese campo tenemos que entrar, porque hasta el momento la cultura hegemónica, el Estado hegemónico, está poniendo las reglas de diálogo. Entonces ahí no existe diálogo. Es como si en una pareja intercultural, por decirles el hombre europeo occidental y la mujer puneña o boliviana paseña, donde el hombre va a dar los parámetros de convivencia. No van a poder dialogar entre iguales. Y eso se está dando en el caso del derecho, eso se está dando en el campo jurídico en Bolivia, donde no existe un diálogo, una coordinación entre iguales, no solamente por el concepto que se hable de interculturalidad, estamos hablando de diálogo. Puede haber un diálogo de sordos, puede haber un diálogo, un monólogo, como ahora está pasando, donde la cultura hegemónica, el Estado, está poniendo las reglas y está minimizando cada vez más en Bolivia la jurisdicción indígena, originaria y campesina.
Entonces ahí no se puede hablar de diálogo. Entonces, lo que sí estamos trabajando es en que exista ese diálogo. Bueno, en la ley de deslinde jurisdiccional y en la misma Constitución se habla de coordinación entre las dos jurisdicciones. La Constitución Política del Estado de Bolivia habla de igualdad de jerarquías, pero con la ley de deslinde ya no hay igualdad de jerarquías. Se habla de coordinación, no existe coordinación. Y hay más, hasta el momento, hasta el año pasado había 87 sentencias constitucionales del Tribunal Constitucional emitidas que desfavorecen a la jurisdicción indígena originaria y campesina. ¿Y por qué ahora, ya entrando al tema de los derechos emergentes para hablar de los derechos de la madre tierra? En 2009 se aprueba la Constitución Política del Estado y en 2010 se aprueba la Ley de Madre Tierra en Bolivia. Un avance en materia de legislación en Bolivia que recoge los derechos de los pueblos indígenas, derechos de las madres tierras, derechos de los animales. En Bolivia ya están tipificadas, están en el Código Penal algunas faltas respecto al cuidado, al manejo de los animales. ¿Bien? Luego el tema de las diversidades sexuales también, o sea, se está avanzando en Bolivia de alguna forma, pese que en la Constitución Política del Estado no reconoce la diversidad sexual. Ahí en la Asamblea Constituyente en Bolivia tiene un rol preponderante algunas iglesias evangelistas, porque la presidenta de la Asamblea Constituyente pertenece a una de ellas, porque en el proyecto, yo tengo uno de los proyectos de constitución donde sí se reconoce la diversidad sexual. Entonces, todo ese proceso histórico que ha tenido Bolivia en su Asamblea Constituyente, por cuestión de magia desaparece y se modifica el artículo de Oruro a La Paz. En Oruro se tenía un borrador, a La Paz llega otro borrador anulando los derechos de las diversidades sexuales. Pero sí se está trabajando en otros aspectos este reconocimiento de las diversidades sexuales y el tema de los derechos de igualdad o de equidad de género. Tenemos varias normas, leyes en Bolivia que reconocen el derecho de las mujeres, se reconoce como un delito el feminicidio, están incorporados varios aspectos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál ha sido la esencia de todos los temas? Nuevamente repito, no ha sido patrimonio de ningún partido político, sino de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, como los denominan, quienes han ido incorporando y trabajando estos temas. Y es en esa esencia que se ha trabajado el tema de la Ley de Madre Tierra, que ha sido aprobada en 2010, que reconoce varios aspectos de la lógica indígena originaria campesina, que tiene que respetarse el entorno, que tiene que respetarse el mismo cosmos, la Pachamama, y ahora ya está constitucionalizado y está reconocido a través de una ley. Lo positivo. Lo negativo, hablamos de derechos de la madre tierra y queremos una carretera que atraviese una reserva natural. Han debido escuchar del Tigris. Entonces, por una parte el presidente de Bolivia reconoce los derechos de la madre tierra, pero por otra parte en su accionar está cometiendo varias faltas. Uno es ese tema, ¿no? El del Tigris. Hay otros proyectos que responden a la lógica del IRSA. Entonces, esa es la dinámica con la que se está moviendo. Si bien hemos tenido en un principio un gobierno progresista, parecía, en este último tiempo ya se está cambiando de lógica. La frontera agrícola en el Chapare es la zona más conocida por la producción de coca, y no coca para el acúlico, ¿no? Es para la producción de otros estupefacientes y otras cosas. Está creciendo la frontera agrícola. Los interculturales, como se denominan, están avanzando en diferentes zonas y territorios. Eso no es un secreto, eso es de carácter público, cómo está avanzando Bolivia. Entonces, en tema, si bien tenemos el avance de reconocimiento de derechos de la madre tierra,
hay retroceso en el accionar, tanto en el campo jurídico, del pluralismo jurídico, como en el campo del reconocimiento de derechos de la madre tierra. Pero ¿para qué vamos a hablar del negativo si podemos, desde las universidades, desde esta fuente del saber, generar alternativas? Desde lo local, desde las comunidades, desde las universidades, propuestas para transformación de la administración de justicia, para transformación de una sociedad con mucho más equilibrio y mucho más armonía. Entonces, en esa lógica estamos planteando este estudio del pluralismo jurídico en perspectiva intercultural. Pero antes que vamos a revisar ahora un poquito así a grandes rasgos las matrices civilizatorias, los sistemas jurídicos, los ordenamientos jurídicos, un poquito de la epistemología jurídica y de las sociologías jurídicas. ¿Qué tiempo tenemos? 5. Ya, 5 minutos. En 5 minutos ya hemos avanzado un poquito. En Bolivia hemos dicho que existen dos matrices civilizatorias. Por una parte, la occidental y por otra parte, la indígena. ¿Ya? Y dentro de esas matrices hay sistemas jurídicos. Y en Bolivia, hasta la fecha, se conocen 3 sistemas jurídicos. Tal vez aquí igual. El sistema jurídico romano, todo lo que es nuestro derecho civil, que también creo que aquí es lo mismo. Luego el sistema jurídico anglosajón. Y en Bolivia se incorpora el sistema jurídico indígena originario campesino. Entonces estamos hablando de 3 sistemas jurídicos que coexisten en un mismo estado, en un mismo territorio. Y ahí se ve muy pequeñito. ¿Cuál es la diferencia de estas dos matrices civilizatorias que tienen? Tienen lo fundamental, les voy a mencionar. Por una parte, la matriz civilizatoria occidental tiene una esencia antropocéntrica. ¿Qué quiero decir con eso? Que el ser humano es el centro de todo. Por eso nuestras normas son exclusivamente para el ser humano. Dicen algunos, ¿no? Pero a diferencia de la matriz indígena originaria campesina, que es de esencia cosmocéntrica, que no solamente ve al ser humano como centro de todo, sino todo es uno y uno es todo, dicen, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí. Por eso también surge el tema de los derechos de la madre tierra, en esa lógica cosmocéntrica, no antropocéntrica. Que esa lógica antropocéntrica tiene su mayor auge con la Revolución Francesa. Por eso se plantean los derechos del hombre. Entonces, es otra lógica de la matriz civilizatoria occidental. Ya hemos hablado un poquito de los sistemas jurídicos solamente para subrayar. Nuestro sistema jurídico indígena originario campesino tiene mucha similitud, y eso hemos podido evidenciar, con sistemas jurídicos orientales o hindús, que igual tienen esa vertiente cosmocéntrica, que están relacionados con el todo. Y los ordenamientos jurídicos, igual ahí hay que hacer una diferencia. Hemos visto matriz, sistema jurídico y los ordenamientos jurídicos. Todo Estado tiene un ordenamiento jurídico, y ahí viene ya la aplicación de la teoría de Hans Kelsen, de su famosa pirámide jurídica, ¿no? Entonces ese es un ordenamiento jurídico que es muy particular de cada estado o de cada provincia o de cada municipio. Un poquito aquí para tocar el tema de las epistemologías jurídicas. Hemos dicho que estos sistemas jurídicos
en Bolivia sigue mencionando que la jurisdicción indígena o los pueblos indígenas solamente tienen usos y costumbres. Nosotros rebatimos ese postulado con que los pueblos indígenas tienen también filosofía, tienen cosmovisión, tienen sabiduría, y hay un elemento fundamental que hemos últimamente estudiado y que le hemos denominado el acto jurídico comunitario, que es una forma de conocimiento ancestral, porque nosotros como abogados estudiamos el acto jurídico, ¿no? Pero también el acto jurídico entre dos personas. Los pueblos indígenas tienen el acto jurídico comunitario, genera este acto jurídico en una asamblea. ¿Y cómo se sanciona este acto jurídico? A través, cuando emiten una resolución, cuando emiten una sentencia en los pueblos indígenas, que eso es fundamental. Entonces ahí están descargando todo ese conocimiento que tienen en ese acto jurídico comunitario, a diferencia del acto jurídico occidental, que muchas veces es de una persona o dos personas. En las comunidades es un acto jurídico comunitario, de que igual lo explicamos de forma más extensa en el libro. Es el acto jurídico comunitario, y que también, o sea, hay varias cosas de nuestra cultura ancestral que sí se está demostrando día a día, que no habíamos sido pues los retrasados como nos pintaban, sino que más bien tenemos tecnología y avances de futuro. Y en el campo del derecho hay mucho por investigar. Bueno, la axiología jurídica que hemos visto, y un poquito dentro de la axiología jurídica, ver cuáles son las debilidades de la jurisdicción ordinaria. Un poquito para revisar. La jurisdicción ordinaria en Bolivia es totalmente burocrática, todo es a base de papeles, y esos papeles tienen que ser firmados por notarios y abogados, si no, no tiene validez. Ese asunto de especialista, lo que les decía, tiene totalmente un lenguaje para abogados, y estudiamos eso para complicar el lenguaje. Es lento, cuanto más lento, mejor nos va a los abogados, más ganamos, ¿no? Entonces, y hacemos que sea lento. Es costoso, sí. En Bolivia eso es tremendamente fuerte, el tema del costo que tiene y cómo se mercantiliza la justicia. Pasa a ser una mercancía la justicia. ¿Cuánto tienes? Van a sancionar a tu favor o a tu contra. Puedes comprar jueces, puedes comprar fiscales, investigadores, y eso nos ha demostrado este último caso, ¿no?, que se ha revelado en Bolivia con el caso Alexander. Y en la justicia ordinaria solamente hay perdedores. Este tema, que parece así simple, es fundamental. ¿Por qué? Porque siempre buscamos la venganza, a la apelación. No, yo, ¿por qué voy a perder? Lo vamos a apelar. Hay que presentar otras nuevas. Vamos a otras instancias, al fiscal igual adentro, al fiscal, a todos, vengarnos de todos. Y a eso nos lleva la justicia ordinaria, diferente a la justicia indígena ordinaria campesina, que busca sanar, curar el daño en las comunidades. En las comunidades, y eso yo lo he vivido en lo personal, siempre existe el perdón. Se disculpan, siempre buscan disculpar ya. Por más error que hayas cometido, te reúnes y puedes hablar días, pero se soluciona y vuelve la armonía, la tranquilidad. En el mundo indígena no se habla de justicia, esto para terminar, creo que cabalito unos 5 minutos. En el mundo indígena ordinario campesino no se habla de justicia. Se busca vivir en equilibrio entre hombres y mujeres y con la naturaleza, el planeta, el cosmos y toda la pacha. Todo en el mundo es equilibrio
aún la enfermedad, la muerte y las catástrofes. Eso es el sentido del mundo indígena, ordinario, campesino, y se trabaja por eso la armonía, totalmente diferente al mundo occidental. Entonces, desde ahí estamos planteando, ya para terminar, en Bolivia, unos cuantos locos, estamos planteando la complementariedad jurídica. Creemos que es tiempo, ya no hablar de interculturalidad, está difícil es mencionar interculturalidad, sino de complementariedad, de hablar de igual a igual en las jurisdicciones. Y desde ahí generar una sociedad más amable, donde ya no estemos vengando y apelando y hablando difícil en los juzgados. Entonces, les invito a que podamos revisar desde esa perspectiva, desde esa mirada, un mundo más amable con nosotros y con nuestro entorno. Muchísimas gracias.